Con una economía que vuelve a estabilizarse, apatía social y una gran fragmentación política, el 4 de marzo los italianos van a las urnas para votar una nueva legislatura con el objeto de formar un nuevo gobierno. Vemos el informe y lo analizamos. En un contexto de fuerte división política, Italia irá a las urnas el próximo 4 de marzo para elegir la 18ª legislatura encargada de formar un nuevo gobierno. La convocatoria a elecciones fue dispuesta por el primer ministro Paolo Gentiloni, luego de que el presidente Sergio Mattarella decretara la disolución del actual Parlamento en funciones desde 2013. Una convulsionada legislatura liderada por el centroizquierdista Partido Democrático, por la que en estos 5 años pasaron 3 gobiernos, el de Enrico Letta, luego el de Matteo Renzi y por último el de Gentiloni. De acuerdo con la nueva ley electoral, Rosatellum bis, sancionada en octubre, en los próximos comicios, las fuerzas políticas deberán alcanzar el 40% de los votos para poder formar gobierno, una posibilidad más que incierta de cara a las últimas encuestas. Los populistas euroescépticos del movimiento 5 Estrellas, que ingresó al Parlamento por primera vez en la legislatura, lidera los sondeos con el 27% de los votos. Contrario en sus inicios a celebrar alianzas, en las últimas semanas su líder, Luigi Di Maio, admitió la posibilidad de abrir negociaciones con otros partidos, obligado por la flamante ley electoral. Con solo 31 años, Di Maio, el vicepresidente actual de la Cámara de Diputados, busca convertirse en el premier más joven en la historia de la República Italiana, moderando su discurso anti-europeísta y anti-establishment. Con el 25% de las preferencias del electorado, el segundo lugar en las encuestas, el oficialista Partido Democrático de Matteo Renzi vive sus horas más bajas, duramente golpeado por la escisión de Libres e Iguales, una agrupación a la que adhirieron los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, Laura Boldrini, y el juez antimafia Pietro Grasso, hoy con un 7% de intención de voto. La centro-derecha, entre tanto, intenta repetir el triunfo obtenido en las regionales de noviembre en Sicilia, presentando una alianza que incluye a Forza Italia, el renacido partido liderado por Silvio Berlusconi, con un 16% de intención de voto, a la ultraderechista Liga del Norte de Matteo Salvini, con un 14%, y los xenófobos Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, que cosechan el 5% de las preferencias. Frente a este panorama político atomizado, durante este último año, con perfil bajo y sin escándalos, el premier Gentiloni sacó adelante el barco llevando el crecimiento de Italia, la tercera economía de Europa, a su nivel más alto desde 2010, con la desocupación también en baja. C'è chi dice che abbiamo messo soldi pubblici regalandoli alle banche. In realtà, come tutti sapete, si trattava e si tratta di salvare il risparmio, l'economia di interi territori e, per quanto riguarda le banche cosiddette di sistema, di evitare anche conseguenze di sistema. Altro che regalare soldi ai mariuoli. A pesar de que el país detenta una deuda externa cercana al 132% del PBI, la segunda en el continente después de Grecia, en este periodo los bancos lograron eludir la bancarrota a pesar de tener préstamos millonarios incobrables. Gentiloni, no obstante, culminará su gobierno con una asignatura pendiente, la llamada Ius Soli, una ley que otorga la nacionalidad a hijos de inmigrantes considerada una obligación moral para el premier italiano. Aprobado en 2015 en la Cámara de Diputados, el proyecto quedó estancado en el Senado, generando duros enfrentamientos y hasta golpes durante su tratamiento. Según varios analistas, la convocatoria prematura a elecciones dispuesta por el presidente Mattarella intenta garantizar que el actual ejecutivo, a cargo de Gentiloni, llegue con fuerzas para alargar su periodo en funciones en caso de ser necesario. Es que 2 meses antes de los comicios y frente a un electorado apático y dividido, todo hace prever para Italia un escenario postelectoral similar al de España, que tras las elecciones de diciembre de 2015 estuvo casi un año sin gobierno. Está todo abierto, el escenario está abierto, son múltiples los escenarios que podrían darse por esta necesidad de formar alianzas que van a tener, que se ven obligadas las fuerzas políticas en lo que van a ser estas elecciones. Escenarios tan raros e insólitos que podrían dar de pronto la comunión entre el Partido Democrático y Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi.
que vuelve. No puede volver él porque no se lo permite la justicia, pero está ahí y está muy presente y tuiteando cosas increíbles tratando de mostrar lo bien que está físicamente a los 81 años. No deja de tener poder, 3 canales de televisión, más allá de su imperio y del impedimento de ser candidato. Pero ojo, se va a votar en el país que tiene la segunda población más vieja de Europa. Este es un dato, por eso Berlusconi es una figura rutilante para muchos, en un país que ha tenido en 70 años 64 gobiernos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, es muy dinámica la política italiana y son muy dinámicas las alianzas. Esto de Matteo Renzi, que parecía que cuando se alejaba era para montar su propio escenario, hoy no está tan lejos del movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo, está apenas 2 puntos en las encuestas y está muy por debajo, 15% Forza Italia. Junto con aquellos que armaron y montaron esos referéndums el año pasado, sobre todo para el norte, para separarse de Italia, pero más que todo en materia impositiva, bueno, Lombardía y otras regiones. Bueno, esos son los que apoyan a Berlusconi, los que están con Berlusconi, la extrema derecha, si vamos al caso. Pero tampoco hay gran rechazo a esa extrema derecha en Italia. Hay un factor que es importante. En Italia no hay problemas con la inmigración, más allá de Lampedusa. ¿Y por qué? Porque está la mafia. Claro, efectivamente. Pero al mismo tiempo también Italia está en Europa. Europa está mirando esto atentamente porque los euroescépticos, por más que hayan moderado ahora su discurso, son una amenaza también. Sí, además una cuestión que Jorge lo decía bien. ¿Cuántos gobiernos habían sido en 70 años? 64. Sí, a pesar de lo cual la economía no está en catástrofe. Es un rasgo muy particular que solo se verifica, hasta donde yo entiendo, en Italia, que es una enorme inestabilidad política, uno diría casi africana, por decirlo de algún modo, y al mismo tiempo una economía que muchas veces logra comportarse de una manera muy próspera, digamos, ¿no? Toda la Italia de la posguerra es una Italia de mucha inestabilidad política y al mismo tiempo una economía que crece sostenida en un entramado muy denso de empresas, pequeñas empresas, capacidad exportadora, industria. O sea, me parece que esto es algo que estamos viendo ahora también en Italia, ¿no? Por ahí no se forma gobierno de nuevo, hubo 3 primeros ministros en, no sé, en 2, 3 años y al mismo tiempo la economía crece. Bueno, también está, digamos, la posibilidad de que pase como en España en relación al tiempo que pueden llegar a pasar sin formar gobierno o como Alemania en este momento. Evidentemente es algo que también puede ocurrir.